El gobierno se está enfrentando a enemigos muy poderosos, a enemigos que día tras día se están mostrando sus uñas y frente a los cuales ningún peronista puede resultar indiferente. Nuestros enemigos son los que han hecho de la especulación el eterno festín de la Argentina, los que han estafado al Estado desde siempre, amparados en regulaciones y privilegios, los que han quebrado nuestro crédito dilapidando más de 100.000 millones de dólares del Banco Central en los últimos 10 años, los que han mandado afuera cerca de 60.000 millones de dólares a partir de estos privilegios y de estas prebendas, de esta deuda interna monumental de cerca de 20.000 millones de dólares, de los que quebraron el sistema previsional en la República Argentina y ahora se rasgan las vestiduras como si ignoraran que fueron ellos los responsables de esta situación. Los que se refugian en discursos ideológicos de libertades, pero en el fondo respetan una única libertad, la libertad del pueblo para morirse de hambre mientras ellos no tienen o no están dispuestos a renunciar a una sola de sus prebendas. Esta fue la situación que encontramos. Este fue el estado que recibimos. No se trata de una excusa, sino de una realidad. Y para enfrentar esta situación tuvimos antes que nada que sincerarlo. Queremos que el Estado se vuelva a ocupar de las cuestiones esenciales, como salud, educación, defensa, seguridad y acción social. No queremos, por Dios, un Estado bobo, indiferente ante las desigualdades sociales, sin corazón, frente a los que sufren y necesitan protección. Queremos complementar al Estado de Derecho con el Estado de Justicia. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad y siguiendo los postulados de la doctrina nacional justicialista. Como tantas veces lo señalé, yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo. Yo creo en el argentinismo con mayúscula, no en la soberanía del hambre, del atraso, de la decadencia, sí en la soberanía que nos permita nuestra recuperación definitiva. Pero esto no significa, naturalmente, que reformar el Estado sea simplemente sinónimo de privatizar empresas públicas. Se trata de un medio instrumental, insisto, para poder cumplir con nuestros verdaderos fines de justicia, independencia y soberanía. El Estado tiene que estar junto a los más pobres, los marginados del techo, la educación, el alimento, la salud, el trabajo. Porque el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado. Entiendo que estamos frente a una encrucijada que trasciende lo económico y lo político para ubicarse en lo cultural. Yo creo, como Perón creía en 1973, que las dos causas principales de esta hora son la reconstrucción del hombre argentino y la reconstrucción del Estado argentino. 1973, fíjense si no tiene vigencia actualmente esta expresión de nuestro líder. En consecuencia, no caigo en la simplificación de muchos que proclaman la exterminación del Estado, su desaparición de nuestra vida comunitaria. No caigo en la torpeza de muchos que pretenden hacernos retroceder al Estado del siglo XIX, totalmente ausente frente a la injusticia y la opresión. Por eso no sacralizo los instrumentos ni los transformo en una ideología nueva. Privatizar no es lo mismo que desnacionalizar. Al contrario, estamos privatizando lo necesario para poner al Estado de pie y reconstruirlo, para que esté al servicio de toda la nación, cumpliendo sus funciones indelegables. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino
para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante, al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos. Y sí se notaba una pérdida muy, muy importante en lo que eran los sectores industriales, fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal. Y además, para la sociedad toda, inicialmente había como una expectativa de, bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. ¿Quiénes perdieron? Y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad. Y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina.